gastaron 700 millones de pesos. No se alcanzaron a gastar los 1.000 millones de pesos. Es decir, sobraron 300 millones de pesos. Entonces el alcalde, en medio de su ignorancia, y esto sucede mucho, y mucho alcalde ignorante en el país, especialmente en municipios más pequeños, dice, y no tiene al lado a alguien que lo asesore bien, dice, no, pues estos 300 que sobraron yo los voy a gastar en la escuela rural que queda ahí cerca de esto, porque allá también se necesita un aula. Y va y lo gasta. Pues cometió peculado, que va a irse para la cárcel. ¿Por qué? Porque él no puede disponer de un recurso que estaba destinado para otra cosa. Y si sobra ese recurso, esos 300 millones, tiene que volver al Consejo, a decirle al Consejo, señores del Consejo, les quiero proponer que modifiquemos el presupuesto de esta partida, que era de 1.000 millones para la escuela A, la destinemos para la escuela B, los 300 millones, porque gastamos ya de esos 1.000 millones 700 y sobraron 300, definitivamente no hubo necesidad de, sobró esa plata. Entonces, tiene que ir al Consejo para que el Consejo lo autorice. Si él no da ese paso de ir al Consejo y siempre se gasta la plata en esa otra escuela, esos 300 millones, así no se los robe, sino los llevó a una destinación diferente, ya está cometiendo peculado, es decir, una falta penal que le puede dar o le da para irse para la cárcel, fuera de la sanción disciplinaria. Y así no se esté robando la plata. Así de delicado es el presupuesto del Estado. Y así sucede a todo nivel de la ejecución presupuestal. ¿Queda claro ese ejemplo? Sí, señor. Gracias. Entonces seguimos. A ver, bueno, les pido que avancen ahora, de aquí a 8 días, en esta unidad 4 del gobierno, gobernabilidad y política pública, un poquito extensa, pero está basada en lo que acabamos de hablar, ¿sí? Por eso yo les dejo para que estudien en el módulo, ahí hay suficiente teoría para entender esto que acabamos de hablar. Pero vamos a seguir hablando de todas maneras del gobierno y el Estado, ya que tenemos la idea de lo que es el Estado y de lo que es el gobierno, vamos a seguir hablando de gobierno y Estado. Y vamos a la situación actual en el país. El modelo económico que se está desarrollando en el Estado colombiano por parte de los gobiernos, especialmente de hace 30 años para acá, es un sistema capitalista, ¿sí? Dentro del modelo capitalista, porque no podemos hablar de modelo socialista, porque realmente el modelo socialista hizo crisis, es decir, no demostró las bondades que decía tener, y entonces hizo crisis. Como modelo económico, el socialismo y el capitalismo, el socialismo hizo crisis y sigue prevaleciendo el capitalismo. Pero en el capitalismo se presentan las distorsiones de que estamos hablando hace un rato. Distorsiones en el sentido de que el capital está buscando cada vez crecer más, tenerse a contemplar lo que le está pasando a los sectores populares, a los sectores más pobres. La relación, como decía, es muy grande, la diferencia es muy grande entre los ricos y los pobres. Y los ricos están asociados con los gobiernos y constituyen guía. Eso lo explicamos en la unidad 2, me parece. No, mira, están la unidad. Profe, se están cortando, no le estoy escuchando bien. Ahí, que pronto me retiré. Ya, ahí, ¿me escucha bien? Sí, señor. Sí. Bueno, tal vez que me retiro y te me olvida. El teléfono tengo que tenerlo bien al frente. El teléfono, el micrófono, tengo que tenerlo bien al frente. Entonces, decíamos que el Estado, buscando, un momentico.
El concepto de oligarquía, ese es el que habla de que son personas que definen las decisiones del gobierno, por tanto las decisiones del Estado, porque hay decisiones en nombre del Estado. Entonces ahí están los gobernantes y otras personas que normalmente están detrás del poder. Eso es lo que significa la oligarquía. Entonces, esa oligarquía, pues lo que ha hecho con los gobiernos de los últimos 30 años es meternos en un modelo económico dentro del capitalismo, pero que no se fija en que cada vez más se enriquecen unos pocos en contra de la mayoría. Y eso fue el motivo de las protestas que se realizaron a partir del 21 de noviembre del año pasado, que el gobierno no les ha querido prestar atención. Pero simplemente lo que se hizo con las protestas que se han venido sucediendo desde el 21 de noviembre del año pasado es que se le está diciendo al gobierno, mire, el modelo que está aplicando está empobreciendo cada vez más a la gente. Cada vez hay más desempleo, cada vez más el salario mínimo está perdiendo poder de compra. Estamos atrasados, cada vez más atrasados con respecto a otros países. Y el gobierno sigue insistiendo en que hay que ayudar al rico, al gran capitalista, porque ese es el que genera empleo y ese es el que genera crecimiento y es el que paga más impuestos. Y resulta que lo que están haciendo es rebajándole los impuestos. Entonces, ese modelo nos lo están aplicando los gobiernos desde hace 30 años más o menos, porque antes de 30 años se hablaba mucho de otro, como por ejemplo la sustitución de importaciones. Es decir, las políticas públicas estaban antes de este modelo de que estoy hablando, del modelo aperturista, del libre comercio, del libre mercado. Se hablaba, por ejemplo, de que el país tenía que desarrollarse a partir de un modelo de competencia importadora-exportadora. Es decir, que el país debía buscar la manera de industrializarse más, producir más en el campo, con mucha tecnología para poder cumplir con la demanda nacional y empezar a exportar. Esa política no surtió efectos y entonces es cuando aparece el famoso modelo del libre comercio, que de todas maneras a principios del siglo anterior, pero que se fortalece más o menos hacia unos 30, 40 años hacia acá, a tal punto que aparecemos nosotros con una baja producción, con una disminución del crecimiento económico de las empresas, en donde prima lo que decíamos hace un rato, la exportación y la explotación de bienes del subsuelo, petróleo, oro, gas, carbón, para la exportación, pero viene acompañado haciendo en las un desmonte de los impuestos a las grandes empresas con el criterio, con la idea equivocada de que rebajándole los impuestos a los más ricos, a las empresas más ricas, a los que tienen más plata, rebajándole los impuestos, ellos van a agrandar las empresas. Y agrandando las empresas, según esa teoría falsa, pues equivocada, llamémosla así, equivocada, agrandando las empresas, van a generar más producción. Van a generar, si producen, por ejemplo, confecciones, entonces van a aumentar el número de
de productos de confección elaborados. Eso es falso. Y ya voy a decir por qué. Y desarrollan la teoría en el sentido de que eso es lo que nos conviene y que eso es lo que hace crecer el Producto Interno Bruto. Pero resulta que eso no es así. ¿Por qué? Porque más y dan más empleo porque le rebajen los impuestos. Cuando ellos le rebajan los impuestos, lo que hacen es coger esa plata, le rebajan y capitalizarse más, es decir, enriquecerse más. Más empleo. No producen más confecciones, más artículos. Ese comportamiento, ese es el consumo. Un puestico donde hago empanadas y llegan de la alcaldía y me dicen a partir de hoy no le vamos a cobrar el impuesto de industria y comercio. Cuando usted esté más grande, ¿qué hace la persona? Pues coger y guardarse esa plática, porque él va a aumentar el número de empanadas fabricadas es cuando tenga más a comprarle, cuando los que consumen empanadas mientras tanto aumenta la producción, porque sabe que va a perder lo que produzca. Bueno, le rebajan el impuesto de industria y comercio, en ese puestico que tienen por ellos también ambulantes. Impuesto de industria y comercio para vender. No va a vender más. Empezar a comprarle 60 y 70 empanadas, ahí es donde invierte más, ahí es donde consigue otra persona para que le ayude a hacer más, entonces ya puede decir, bueno, ya puedo pagar más impuestos. Lo mismo sucede con las empresas grandes. Por eso, entonces la equivocación está en el modelo económico, el que aplica el gobierno, que empezó con una política de gobierno y termina de Estado, es decir, que todos los últimos años han aplicado ese mismo modelo, la misma fórmula. Siendo el gobierno hasta ahora, antes de la aparición de esta crisis, dijo, está creciendo la economía del país, pero no le está diciendo a la gente, porque no está siendo sincero con la gente, porque no está diciendo las razones reales por las cuales está creciendo. Simplemente a ellos les interesa mostrar cifras de crecimiento. No importa que el pueblo siga aguantando hambre, que siga empobrecido. Como los ricos tienen más y están exportando más petróleo, están exportando o importando más bienes para vender por razones que no significan el crecimiento real y sano del país, de la economía del país, sino por circunstancias muy especiales. ¿Cuáles son esas dos circunstancias que en este momento al pueblo colombiano no le han dicho? Sinceramente, sabemos porque gracias a que hay gente estudiosa, analistas económicos muy importantes que miran realmente cuál es la razón, es que sabemos que la razón de ese crecimiento que estaba anunciando el señor Carrasquilla, por ejemplo, en estos últimos meses, antes de la pandemia, venían de dos fuentes. Una, el crecimiento del consumo, pero por efectos de dos causas. Una primera es que la gente, al ver que sus recursos no aumentan, pero necesitan comprar ciertas cosas, entonces se endeudan. Y por eso los bancos simultáneamente entonces empiezan a ofrecer baja en los intereses, que la propicia el mismo Banco Central, el mismo Banco de la República, que les presta a los bancos a menores tasas, para que los bancos le presten a los ciudadanos, nos presten a los ciudadanos a menores tasas. Y entonces la gente dice, no, como yo necesito comer X y X cosas, voy a aumentar, voy a conseguirme un préstamo de consumo, o de pronto de inversión, pero normalmente de consumo, y entonces empiezan a comprar más. Entonces el sector productivo